Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora de la mañana. Bienvenidos a la escuela dominical virtual que vamos a estar teniendo en esta mañana. Sé que esto no lo había avisado, pero de igual manera quiero sorprenderlos a ustedes que están ahí en sus casitas. Pues hermanos, siéntese, relájese en su sofá. Vamos a tener esta escuela dominical tremenda, hermanos, preciosa, ya que habla de las cuatro bestias que Daniel, ¿verdad?, tuvo en visiones, y creo que va a ser de grande bendición. Así que de verdad, hermanos, si usted tiene alguna pregunta, usted pues la pone ahí en la página de Facebook. Espero que no se me pase alguna. Y usted pues yo se la voy a contestar en el aire. Así que hermana Raquel, si me puede conseguir por ahí una lapicera y un pedazo de papel, se lo voy a agradecer. Y estamos aquí, hermanos. Quiero saludarlos a todos, ¿ok? A todos, toditos. Pero quiero usar esta hora, voy a usar una hora para que usted esté ahí conmigo, ya que va a ser de grande bendición. Espero, hermanos, y les vuelvo a recordar, espero que usted no tome este tiempo como unas vacaciones para andar en la playa, para andar en situaciones así. Hermano, no, por favor, sea sabio, sea prudente, cuídese, por favor, cuídese, no menosprecie las advertencias que nuestro gobierno, ¿verdad?, está dando, y por favor, cuídese mucho. Esta mañana, como les digo, no les había avisado, pero quería sorprenderlos. Dios estaba inquietando mi corazón de traer esta enseñanza. Sé que los maestros de escuela dominical se han preparado mucho en esta unidad, ya que es una unidad, una primera unidad de nuestro expositor, y es una unidad profética, hermanos. Y yo quiero continuar con esta bendición, porque sinceramente es de suma importancia, y esto trae unos eventos muy reveladores que nos van a ayudar, y espero que nos edifiquemos, que nos eduquemos, que nos enseñemos acerca de la palabra. Hoy les voy a hablar de este tema, ¿verdad? La profecía acerca de 4 imperios, que es lo mismo, las 4 bestias del capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Y las vamos a estar explicando de tal manera, tan sencillo, que yo sé que todos van a entender el tema, lo que vamos a estar enseñando. Así que voy a orar unos 2 minutitos para pedirle a Dios que nos dé la gracia, la sabiduría, y luego pues vamos a entrar a la lectura. Así que usted que está en casita, tenga ahí su Biblia a la mano para que usted vaya leyendo conmigo el capítulo 7 del libro de Daniel. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendigo a mis hermanos que ya están conectados, aquellos que se van a conectar. Dios, gracias por esta escuela dominical por línea. Padre, yo te ruego que tú los bendigas, que tu gracia, Señor, les dé el entendimiento, que traigas comezón en el corazón de ellos, de volver a oír tu palabra, de recibir esta enseñanza, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendigo la vida de todos los que están ya ahí conectados, de aquellos que se van a conectar, Padre, yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, te ruego que seas tú el maestro, que seas tú el que siembra la palabra en lo profundo del corazón, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, que en esta mañana se rompan ideologías, que esta mañana se rompa, Señor, todo aquello que divide, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, pues somos una sola iglesia. Señor, el día que lleguemos a tu presencia, seremos un solo rebaño, dice tu palabra, y habrá un solo pastor. Pero mientras tanto te ruego, Espíritu de Dios, que seas tú enseñándonos, redarguyéndonos, convenciéndonos, y la gloria siempre será para ti. Padre, bendigo las familias
de Ministerios Getsemaní, en todos los lugares que se encuentren. Bendigo, Señor, también a nuestros hermanos y amigos, Señor, hermanos de otras congregaciones que sé que se conectan también, a pastores, Padre, que son muchos los que se conectan a esta página. Nos sentimos honrados, Padre, que tú pongas en tus siervos el deseo de poder compartir con nosotros a través de esta página de Facebook. Señor, yo los bendigo, bendigo sus ministerios y te doy gloria y te doy honra por ello, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Miren, hermanos, voy a permitirme leer el capítulo 7 del libro de Daniel, algunos versículos. Usted tiene ahí la lectura en su expositor. Yo sé que para los que lo tienen, pues es este expositor. Para los que no lo tienen, pues capítulo 7 del libro de Daniel. Y vamos a tratar de hacerlo de una manera muy simple, muy sencilla, para que pues todos compartan. Y repito, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, con toda confianza, escríbamela ahí, si puede, y entonces yo le contesto a través del aire, ¿verdad? O sea, aquí mismo en vivo. Dice la palabra del Señor, capítulo 7 del libro del profeta Daniel: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Es decir, que no lo escribió todo, solamente lo principal, dice él ahí. Y luego dice, Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Gracias, hermana Mónica, por sus saludos. Miren, voy a ir tratando de explicarles verso por verso, y después, cuando yo considere sencillo de que ustedes puedan entender, pues lo voy a hacer de esa manera. Cuando habla aquí la palabra del Señor, que vio los cuatro vientos del cielo que combatían en el cielo, o del cielo, que combatían en el cielo, en el mar, en el gran mar, pues sencillamente, hermanos, esto nos habla de los reinos o los imperios que han pasado ya, y algunos que vendrán, que afectan los cuatro extremos de la tierra, es decir, norte, sur, oriente y poniente, oeste y oeste, que es lo mismo, norte y sur. Entonces, de eso está hablando, es decir, que estos eventos van a afectar de una manera global, no nada más en ciertas partes de la tierra, sino de una manera global. Y luego dice, verso 3, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cuando la Biblia habla que eran cuatro bestias diferentes, las vamos a describir, pero dice que subían del mar. Esto significa que son gobiernos de hombres gentiles, ya que el mar simboliza el mundo gentil, el cual nosotros conocemos. Pues de allí iban a salir estas cuatro bestias, y que es bien importante, hermano, que esto, si usted lo tiene que apuntar, apúntelo, pero esto es algo súper importante. Luego dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta como sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un lado más que del otro. Tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Oiga esto, porque es aquí en donde nos vamos
a sentar, a dar una explicación completa. Verso 7, lo vuelvo a leer. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente, oiga esto, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuarto cuerno, o este cuerno, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hasta aquí me voy a detener leyendo la palabra. Voy a irles explicando, hermanos, en palabras muy sencillas esto para llegar a la cuarta bestia, que eso es lo que nos incumbe en cierta forma a nosotros. Gracias, hermano Joe Gómez, gracias por los saludos, bendiciones. Dice ahí, hermanos, que Daniel mira en su sueño, en las revelaciones que él tiene, 4 bestias. La primera dice que era como león. Esto, hermano, representaba el imperio babilónico guiado, dirigido por Nabucodonosor. Y este imperio tuvo dominio sobre el año 605 hasta el año 539 antes de la era cristiana. Cuando dice que, hermanos, que estaba, digamos, tirado en el piso, está hablando de cuando Nabucodonosor es humillado, y las alas pues tipifican su poderío que este hombre tenía para conquistar el mundo conocido de aquella época. Pero luego Dios lo humilla cuando él se para y mira la gran Babilonia, y él empieza a darse la gloria y a decir: oh, esta es la gran Babilonia que yo he hecho con mis propias fuerzas. Y como él ya se había ensalzado, se había enorgullecido, y recuérdense que el orgullo, hermanos, depende o nace por primera vez en el corazón del diablo. Por eso es, hermano, que el Señor mira de lejos al altivo, porque el altivo es producto de orgullo. Entonces Nabucodonosor se había ensoberbecido, y Dios tuvo que humillarlo, y después de 7 años de comer pasto como animal, pues entonces Dios lo vuelve a restaurar a su trono. Y esto es, hermano, la primera bestia, el que viene como león, y que, bueno, repito, representó el imperio babilónico que gobernó del año 605 al 539 antes de Jesucristo. La segunda bestia dice que era un oso. Este fue el imperio medo-persa, es decir, vamos a decirlo así, 2 naciones, los medos y los persas, se unieron para poder derrotar al imperio babilónico, que en aquel entonces, obviamente, ya sabemos que Belsasar era el que estaba ahí. Bueno, entra Ciro el persa juntamente, hermano, con todo su ejército, y los derrota. Este imperio gobierna desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Y repito, entiéndase que este fue un imperio compuesto por los medos y los persas. Por esta razón es que la Biblia dice que este oso se alzaba más de un costado que del otro, porque se cree, hermano, que los persas eran muchos más grandes y más poderosos que los medos. Entonces, obviamente, si pudiéramos interpretarlo de una manera literal, pudiéramos decir que el ejército de los persas era más poderoso, más temible, más desgarrador, y por eso es que dice que se levantaba más de un lado que del otro. Y las 3 costillas que la Biblia dice, hermano, que en su boca traía 3 costillas, o que entre los dientes traía 3 costillas, pues, hermano, sencillamente
significa los territorios que los medos y persas conquistaron en aquella época, ¿verdad? A saber, según la historia, vino a ser Asiria, Babilonia y Egipto, que eran los gobiernos dominantes de aquella época. Luego viene la tercera bestia, que dice la palabra que era como un leopardo, o era un leopardo. El leopardo, hermanos, representa el imperio griego que gobernó desde el 331 hasta el 168 antes de Cristo. Esto fue, hermanos, el reinado de aquel hombre llamado Alejandro el Magno, quien conquistó los imperios de una rapidez, hermano, como ningún otro gobernante. Nadie ha conquistado más territorio de acuerdo a la historia secular. Nadie, hermano, ha conquistado más territorios que Alejandro Magno, hermanos. Este hombre era tremendo hombre de guerra. Y bueno, las cuatro alas traen simbolismos, porque estas cuatro alas sencillamente simbolizan la rapidez con que ellos conquistaban y destruían. Eran tremendos, eran temerarios, eran tremendos estrategas de guerra, hermanos, y que los planes no les fallaban. Obviamente esto era para que la palabra de Dios se fuera cumpliendo al pie de la letra. Pero también las cuatro alas que traen ahí también traen otra aplicación, y es que representa a los cuatro generales que venían peleando esta batalla juntamente con Alejandro Magno, o el Grande. Y estos cuatro generales, uno se llamó Casandro, el otro se llamó Lisímaco, el otro se llamó Ptolomeo y el otro Seuluco, que eventualmente cuando muere Alejandro, pues ellos se reparten la tierra. Y no voy a entrar mucho ahí, porque creo yo que al final esta ya es historia. Pero fíjese que Alejandro les había inyectado una ideología a estos cuatro generales. Y él decía: marchen divididos, pero peleen unidos. Es decir, no caminen los cuatro con sus gentes juntos, sino cada quien vaya agarrando un territorio, pero peleen unidos. Es decir, todos con una misma visión, todos con uno mismo propósito de conquistar la tierra por la cual estamos peleando. Y yo creo que esta es una buena enseñanza, hermanos, de nosotros los cristianos. Todos debemos pelear unidos, siempre con una misma mentalidad, siempre con un mismo propósito. Y luego viene la cuarta bestia, que dice que era espantosa y terrible. Y aquí, hermanos, es donde quiero que ustedes presten mucha atención, porque esto es algo bien terrible, es algo bien tremendo, hermano. Y este es el deseo de mi corazón, que usted se eduque, que usted aprenda. Esto es lo más importante. Y no es que menosprecie las otras bestias, ya pasaron, incluyendo la cuarta, pero trae una enseñanza futurista, hermanos. Y esto nos debe de concernir a todos los que amamos a Dios, a todos aquellos los que se supone que estamos esperando la venida del Señor. Porque, hermano, la cuarta bestia espantosa y terrible sencillamente representa al imperio romano, que gobernó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Acuérdese que cuando Cristo nace, esta fue una de las razones, y hago un pequeño intervalo aquí, esta fue una de las razones por las cuales los judíos se decepcionaron de Jesús de Nazaret, porque ellos estaban sintiendo el yugo de Roma, estaban aprisionados por Roma, prácticamente los tenían esclavizados,
y por eso es que ellos esperaban que cuando el Mesías iba a nacer, Él les iba a dar libertad. Él iba a venir a pelear y los iba a librar del yugo de Roma, es decir, del imperio romano. Pero la historia ya sabemos que no fue así. Así que Roma siguió gobernando de acuerdo a los anaqueles de la historia hasta el año 476 después de Cristo. Lo tremendo de esto, hermanos, es de que, fíjense bien lo que le voy a decir, ya esto ya pasó. Este cuarto imperio ya quedó en la historia. Dice que era espantosa y terrible. Y dice que tiene unos dientes de hierro y que a su paso va devorando todo y desmenuzaba, y dice que las sobras las hollaba con sus pies. Y esto, hermano, me lleva a lo segundo. Esto me describe lo brutal, lo despiadado que fue el imperio romano. Sabemos por la historia que los emperadores romanos despedazaban literalmente a los creyentes, es decir, a los cristianos. Los quemaban vivos. Dicen los historiadores, hermanos, que algunos los llenaban de brea y luego los prendían en fuego, para especialmente en el jardín donde se paseaba Nerón. Entonces, sabemos, si pudiéramos hablar muchísimo ahí, pero queremos ir para más adelante para hablar acerca de lo que viene en un futuro, porque déjeme decirle que esta cuarta bestia va a volver a resurgir. Es el imperio romano, va a volver a resurgir, y yo se lo voy a comprobar con la palabra del Señor. Pues dice la Biblia, hermanos, dice la palabra del Señor allí en Daniel capítulo 7, usted lo puede ver conmigo. Dice el versículo 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Verso 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces, verso 19, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Verso 23, importantísimo, hermanos. Perdón. Sí, el verso 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será, note esta palabra, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Y esta palabra será, me habla de un futuro. Aunque repito, ya pasó, Daniel lo estaba mirando, obviamente, en aquel momento que Daniel recibe la revelación, obviamente todavía este reino no se daba, y estaba hablándole de un futuro, obviamente. Pero cuando dice que será diferente y volverá, es decir, y dice será, hermano, diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, no está hablando de un reino o de un imperio final. Es decir, entonces, que la cuarta bestia resurgirá. Dice aquí, hermano, hablando de esto en específico, gloria a Dios, nos habla de un imperio que va a resurgir, y hay varias razones del por qué yo le digo que va a resurgir. Este imperio, hermano, será un imperio
sociopolítico que va a gobernar y que resurgirá en plenitud cuando la iglesia haya sido arrebatada y durará hasta el fin de los últimos 7 años y terminará cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. Oiga bien esto, hermanos. Notemos que de esta bestia dice la Biblia y dice Daniel, hermanos, que salen 10 reyes. Y aunque según la historia ya han pasado estos 10 reyes, sin embargo es muy interesante cómo dice pues Daniel 7:23, lo cual acabamos de leer. Dice que claramente esta será una cuarta bestia y será un cuarto imperio en la tierra, el cual será diferente a todos los reinos. Y será diferente, hermano, porque, oiga, los otros reinos, los otros imperios conquistaron la tierra a base de guerra. Es decir, venían, peleaban y destruían. Amén. Gracias, hermana Yolanda, por sus saludos. Venían y ellos conquistaban la tierra por muerte, peleaban por espada, por ondas, por jabalí, por todo esto. Ellos venían conquistando, era por medio de la guerra, y esto mismo hizo Roma. Pero este reino futuro que viene y que de hecho ha estado ahí de alguna manera dormido, va a ser un reino sociopolítico. Es decir, que va a usar, y puedo decir sociopolítico religioso, por decir la palabra más completa. Socio de social. Va a ser un régimen, hermano, va a ser un imperio que va a usar la sociedad para unir a toda la humanidad. Obviamente puede ser con proyectos, con promesas, todo ese tipo de cuestiones. Y lo político, obviamente que va a ser unido a los gobernantes que estén en esa época, los hombres de política, los gobiernos de la tierra. Y lo espiritual o lo religioso pues tendrá que ver con aquella gran iglesia ecuménica que estará formada para esos tiempos. Entonces esto va a ser algo bien tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque será una bestia espantosa, diferente a las demás, y que va a venir conquistando a las multitudes a través de la política, a través de lo religioso. Amén. Entonces, cuando leemos detenidamente, nos damos cuenta que esta bestia estará en plena función en los días finales por las siguientes revelaciones o los siguientes puntos que yo le voy a dar. Porque alguien puede decir, hermano, ¿y cómo sabe que eso es así? Porque hay evidencias, hermanos. Hay evidencias, y yo le voy a mencionar por lo menos 6 de estas evidencias de que esta cuarta bestia está hablando del imperio romano final que se va a levantar en los últimos años. Y por si usted no lo sabe, le decía, este imperio de alguna manera ha estado trabajando por años, aunque usted no lo crea. Pero en la década del 60 nace por primera vez el movimiento ecumenista, en donde se están reuniendo las masas religiosas de diferentes concilios y organizaciones, en donde se está manejando el amor. No importa de lo que tú creas, no importa tu credo, lo que importa es sencillamente que tú te unas en amor a nosotros. No importa el estilo de vida que tú tengas, lo que importa es solamente el amor que nos une. Y esta ha sido, hermano, la palabra que en cierta forma viene a ser hasta una falacia en medio de ellos, para poder atraer adeptos y hacerles creer que esta es la iglesia verdadera y que esta es la iglesia
que los va a llevar al cielo. Sin embargo, repito, desde la década 60, y usted lo puede comprobar con la tecnología el día de hoy, nace este movimiento, hermano, y desde entonces hasta el día de hoy, obviamente, está, hermano, reuniéndose. Ahora, cuando se habla de imperio romano, aquel fue un imperio de bárbaros. Este imperio romano, estoy hablando precisamente, claro, hermano, yo estoy hablando precisamente del Papa de Roma, que él es la cabeza. Y usted debe de entender, hermano, usted debe de entender que el Papa de Roma tiene dos grandes privilegios o dos grandes autoridades. Es jefe de Estado, él puede ir a cualquier país como jefe de Estado, pero también, hermano, es jefe religioso de todos los romanos o de todos los católicos romanos. Entonces, obviamente, y esto voy a explicarlo un poquito más adelante porque esto es importante y mucha gente tiene miedo de decir esta verdad, pero eso es así, hermano. El imperio romano, Roma, la Roma que hoy conocemos, la Roma religiosa, está activa, está viva el día de hoy. Y no le debe de sorprender si el Papa de Roma, hermano, lo hablo abiertamente y hay evidencias, es el falso profeta. Obviamente esa es la silla. Y no estoy necesariamente diciendo que Pancho, el que está ahora ahí sentado, es el falso profeta que va a estar cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Posiblemente, porque con las cosas que se están dando el día de hoy, hermano, el arrebato de la iglesia puede darse en un abrir y cerrar de ojos en cualquier momento. Entonces, sí, hermano, el Pancho que está en Roma es, hermano, esa silla que está ahí en Roma es la silla del falso profeta. Y aunque me estoy adelantando un poquito, pero para que usted vea todo la red que está ahí armándose para los últimos días, hermano. Y esto es súper importante. Si ustedes no saben, Pancho el argentino, el que es el Papa ahora, ha pensado y de hecho ha dicho que va a sacar la Biblia porque ya es obsoleta y que es tiempo de escribir o reescribir la palabra de Dios, según él dice. Entonces, hermanos, podemos mirar a estos falsos profetas. Por eso le decía, este imperio romano que se va a levantar va a ser un imperio sociopolítico religioso, que son las tres ramas que lo van a alimentar. Por favor, aprenda esta mañana, hermanos. Aprenda esta mañana. Para aquellos que no nos conocen, bueno, soy el pastor Bernardo Mateos, pastor de Ministerios Getsemaní en Apopka. Hermano Jaime Escalante dice, ¿quién es el anciano de un día? Ok, sencillamente es Dios, hermano. El anciano de días es Dios. Así que ahí queda contestada su pregunta. Bien, seguimos adelante, hermanos. Entonces, ¿qué evidencias tenemos de que este imperio estará gobernando? Primero, la primera evidencia, y escuche, si usted está escribiendo, hágalo. El cuerno pequeño que nos revela Daniel, que sale ahí, todavía no se manifiesta, aunque hubo una tipología en los tiempos del Imperio Romano con Antíoco Epífanes, que se llegó a calificar como el anticristo bíblico. En realidad, solamente fue un tipo del verdadero anticristo que va a estar reinando en aquellos últimos 7 años de existencia de la tierra. Por favor, escuche, hermano. Yo entiendo que a veces la verdad nos incomoda, pero esto es así. Entonces, el verdadero anticristo, hermano, llegará. Alguien dijo por ahí, ok, alguien está preguntando por qué falso profeta. Le voy a dar algunas evidencias y estas ustedes la tienen que saber, hermano. Algunas, un falso, pues ya sabemos, la palabra lo dice, es falso. Profeta es predicador. Y aquí le viene la respuesta, hermano. Aquí le viene la respuesta. ¿Por qué el Papa es el falso profeta? Porque miren,
siempre ha profetizado o han predicado mentira. Por ejemplo, ellos dicen que los niños cuando se mueren sin ser bautizados se van al limbo. No es cierto. Jesucristo dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La iglesia o el clero romano dice, porque no es la iglesia romana, es el clero romano, los líderes, los que los manejan, los que los dirigen. Ellos dicen que la Virgen María es la intercesora de los pecadores. No es cierto, hermano. Jesucristo dice, la palabra de Dios dice que hay un solo intercesor, o sea, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia es clara y es enfática, hay un solo. Y cuando dice está hablando de una manera singular, uno solo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que ahí ya tienen, hermanos, otra enseñanza falsa. Otra enseñanza falsa es aquella que dice que cuando una persona muere mal en sus pecados, se va al purgatorio. No es cierto. El purgatorio no existe. La Biblia no habla del purgatorio. Lucas capítulo 16 nos habla de los dos caminos: la gloria del Señor o el infierno eterno. No hay tal purgatorio y que va a salir de ahí. De allí nadie sale. El que muere en sus pecados, la palabra de Dios dice que está escrito para los que mueren una sola vez y después de eso el juicio. Apocalipsis dice que los libros serán abiertos y el que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Son verdades que no podemos negar, hermanos. Así que seguimos adelante. Entonces, ese cuerno pequeño, aunque hubo una tipología en Antíoco Epífanes, pero no significa que sea el último o que era el verdadero anticristo, porque todavía viene. Número 2, porque los 10 reyes aquí mencionados, oiga bien, y esto apúntelo, entiéndalo. Los 10 reyes aquí mencionados, hermanos, simbolizan los 10 dedos de los pies de la estatua que Nabucodonosor soñó. Eso es interesante, ¿verdad? Significa o representa los 10 dedos de la estatua. Cuando usted la lee, después usted la puede leer ahí en su casita, ahí en el capítulo 3, allá en la iglesia, pues se nos habló acerca de la estatua de Daniel, el capítulo 2. Y usted se va a dar cuenta que dice que los pies estaban unidos. Dice que tenían en parte hierro y en parte barro cocido. Y son 10 dedos. Estos son los 10 reyes que se van a levantar al último de los tiempos y que se van a unir al anticristo. Porque este cuerno pequeño que Daniel habla, hermanos, sencillamente es el anticristo. Entonces, cuando se está hablando de una unión con hierro, se está hablando de un sistema de hierro y barro, se está hablando de un sistema político. Por ejemplo, el hierro, aquí podemos aplicarlo a un sistema político, y el barro cocido podemos aplicarlo a un sistema religioso. Amén. Entonces, escuche esto, interesante. 10 reyes son los 10 dedos de los pies de la estatua que Nabucodonosor tiene por revelación. Entonces, repito, hermanos, el hierro simboliza un sistema político. Eso es el hierro, un sistema político. El barro cocido representa el sistema religioso, que trabajarán unidos, pero no se podrán juntar. Acuérdese de esto, pues esto será, hermano, el falso profeta uniéndose, porque el falso profeta guiará a las masas religiosas que hayan quedado después del arrebato de la iglesia. Guiará el Papa, será el gran líder, será el sumo pontífice, el gran profeta de Dios, entre comillas.
no es que sea, pero entre comillas. Entonces, Él unirá, hermano, y esto pues representa el sistema religioso, y repito, el barro representa el sistema sociopolítico que va a guiar el anticristo, y se unirán, hermanos. Por eso es la número 3. Y la número 4, porque este pequeño cuerno hablará blasfemias en contra del Dios eterno. Ciertamente Antíoco Epífanes lo hizo, pero no lo hizo de la manera como este anticristo final lo hará. Acuérdese, el Espíritu Santo de Dios ya no estará haciendo la función que está haciendo el día de hoy. Ya no. Hoy el Espíritu Santo de Dios convence de pecado, redarguye a las personas, nos recuerda la palabra, nos dice nos enseña lo que la palabra de Dios habla. Entonces, esto es bien importante, mis hermanos. Este cuerno pequeño hablará blasfemias en contra del Dios eterno. Número 5, evidencia número 5, porque este cuerno pequeño peleará, dice ahí, peleará contra los santos. Y cuando habla que va a pelear contra los santos, está hablando del pueblo de Israel, hermanos. Ellos son el pueblo de Dios. La iglesia no es el pueblo de Dios. La iglesia es la novia del Cordero. Nosotros ciertamente somos un pueblo comprado a precio de sangre. Somos parte de la novia del Cordero, que se va a convertir en la esposa del Cordero. Y ese es otro tema muy extenso, hermano. Entonces, este cuerno pequeño, dice Daniel, que peleará contra los santos, es decir, contra Israel, y dice que los vencerá. Eso dice la palabra. Dice que los vencerá y obviamente va a gobernar sobre ellos, porque los va a vencer. Yo siempre he sostenido, de acuerdo a la palabra del Señor, que la iglesia del Cordero no va a pasar por la gran tribulación. Óigame bien esto, hermano, y hay evidencias, y esto es otro tema que posiblemente, como les dije, si en caso dado estuviéramos 15 días en casa encerrados, vamos a tratar de venir desglosando este tipo de temas para que la iglesia se eduque, la iglesia crezca, la iglesia se afirme en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Antes de que venga la manifestación completa del anticristo y del falso profeta, que ya se manifiesten en plenitud y abiertamente, la iglesia ya estaremos gozándonos en las bodas del Cordero. Son 7 años de fiesta, hermano, en las bodas del Cordero, y vamos a estar allá gozándonos. Aquí el mundo va a ser un caos. Si ahorita usted dice, oh, la tierra está en un caos y las bolsas han caído y todo ese tipo de cuestiones, hermano, yo no quiero ni imaginarme qué es lo que va a salir o lo que va a acontecer en aquella época. Óigame bien, el día de hoy el presidente de los Estados Unidos está considerando poner en cuarentena a toda la nación, es decir, tenernos encerrados 15 días. Y ya nos sentimos desesperados. Posiblemente aquellos que estamos acostumbrados a salir todos los días, nos sentimos como presos. Pero 15 días, 20 días, hermano, sé que pueda ser una tortura para usted, pero mire, vamos a estar ministrando la palabra. Ahora, ¿qué será en aquel tiempo cuando el falso profeta tome el gobierno total y absoluto de las masas religiosas y el anticristo tome el gobierno total y absoluto de todos los gobiernos del mundo y dé órdenes específicas de que nadie pueda comprar, nadie pueda vender si no tiene la marca de la bestia en su brazo o en su frente? Eso es terrible, y ese es otro tema, hermanos. Ese es otro tema, pero se los traigo a memoria para que usted se dé una idea, hermano, de lo que estamos hablando en esta preciosa hora de la mañana.
¿Por qué le digo, hermano, que este va a ser el anticristo? Porque, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios en el sueño de Daniel, nos está hablando la palabra del Señor. Ahí en Daniel capítulo 2, versículo 42, esta clase la vimos ya. Dice, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Fuerte porque habrá imposición, frágil porque habrá el amor que la gente tanto anhela el día de hoy, ¿cierto? Entonces dice ahí la palabra del Señor, hermano. Vamos a ver, capítulo 2, versículo 44, voy a leer para entrar al 45, que es la revelación. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Este es el reino de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia, hermanos. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Verso 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios me ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, estas son las buenas noticias. Esa piedra cortada no con mano de hombre, esa piedra es Jesucristo. Él, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y dice que caerá, cuando dice que caerá en los pies y los desmenuzará, está diciendo que Jesucristo descenderá. Aquí habla de la segunda venida de Jesús, cuando Él descienda y ponga sus pies hermosos en el monte de los olivos. El anticristo y el falso profeta estarán gobernando al mundo entero, de tal manera que el anticristo estará sentado en el trono de Dios en el templo de Jerusalén, en la Jerusalén que hoy conocemos. Entonces, cuando Cristo viene al final de los 7 años, Él desciende al monte de los olivos, pondrá sus pies y, hermano, ahí terminará con el reinado tanto del falso profeta como del anticristo. Por eso dice que es una piedra no cortada con mano de hombre y que va a caer en los pies, porque ahí se cierra la historia de la humanidad. Ahí se encierra la historia, hermano, de todo el sueño que Dios le da a Nabucodonosor. Entonces, sí, hermano, sí entiendo que en la iglesia, el clero romano, voy a decirlo, hermano Mario, la iglesia católica, entiendo que son gentes que van ahí con deseos de aprender, pero entiendo que el clero, los líderes de ellos son los que lo tienen engañados incuestionablemente, que representa la gran ramera y serán lamentablemente parte de la gran ramera porque ellos siguen al clero romano. Pero ese es otro tema que yo les prometo que si tenemos el tiempo, yo se los voy a explicar, se los voy a desglosar tal cual es, hermano. Entonces, esto es algo bien importante. Pastor Pablo, qué gusto que está ahí, hermano. Saludos hasta Caracas, Venezuela, o allá a la orilla de los caseríos de Venezuela. Dios le bendiga a Pablo, hermano Pablo Chávez, Pastor Pablo Chávez. Qué gusto estar ahí, hermano, que usted está ahí atento. Entonces, hermanos, continuamos. Esta piedra cortada no con mano desmenuzará la imagen, de acuerdo a Daniel 2:34, pues es Jesucristo descendiendo del cielo. Ahí se le acaba la historia al falso profeta y al anticristo, porque el Señor dice que ellos se levantarán, hermano. En Apocalipsis nos habla que se levantarán y pelearán contra Jesucristo. Le van a hacer guerra, porque ellos en su mentalidad tienen el pensamiento de que van a vencer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire que el diablo es torpe, hermano. El diablo es torpe.
no se da por vencido y no entiende que ya fue derrotado en la cruz del Calvario, hermanos. Dice Apocalipsis 17, 14. Dice, miren, escuchen. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, que es lo que el hermano estaba mencionando, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, que es la misma de que estamos leyendo, estos aborrecerán a la ramera, es decir, al sistema religioso. Óigame bien, hermano, óigame bien, porque acuérdese que hasta ahorita nos hemos enfocado y ojalá que me tengan paciencia, pero quiero explicarles esto. Hasta ahorita, hermanos, les he hablado del falso profeta y del anticristo, pero estamos hablando de ese imperio que va a venir impulsado o respaldado por el falso profeta y el anticristo. Entonces esta cuarta bestia espantosa y terrible, que Daniel no le ve figura, no le da digamos una foto para describirla, porque él dice que es espantosa y horrible. Sencillamente, hermano, es el mismo sistema religioso romano que ha engañado por los siglos a mucha gente que no conoce la escritura. El día de hoy yo le puedo decir con certeza, con seguridad, en plena convicción, hermano, Roma, el clero romano, estoy hablando del papa, de los cardenales, de los sacerdotes, de toda esa bola de gente que le sirven a las tinieblas. Hermano, ese es el imperio que está gobernando masas el día de hoy. Ese es un imperio activo que gobierna millones y millones de gente bajo el lazo de la religión. Es el clero romano, hermano. Repito, ahí están cardenales, obispos, arzobispos, el papa, sacerdotes y toda esa estela de falsos maestros, hermanos, aunados al lado del falso profeta que viene a ser el papa, que está sentado en Roma. Sí, en Roma. Y obviamente pues obviamente que todo esto, hermano, este imperio, pues es un imperio religioso que está gobernando y es Roma. Entonces, aquí, hermanos, podemos ir concluyendo, hermanos, de esta manera. De acuerdo a la palabra del Señor, hermano, el anticristo y el falso profeta le van a hacer guerra al Señor Jesucristo. Pero el Señor peleará con ellos y dice la palabra del Señor que los lanzará vivos al lago de fuego. Y esto es algo bien interesante, hermano. Bien importante. Bien importante. Yo creo que esto, hermano, es de suma importancia que nosotros pues entendamos que la palabra del Señor es fiel y es verdadera. Van a hacerle guerra a nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros vendremos con Él. Bendito sea el nombre de nuestro Señor para siempre, hermano. Mire, en el capítulo 19 de Apocalipsis, hermanos, voy a ir terminando con esto. Y es que aquí nos describe un poco más ampliamente la verdad que les estoy diciendo. Cuando caiga esa piedra y desmenuce la estatua. Capítulo 19 de Apocalipsis, si está ahí conmigo, verso 19. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Oiga bien esto, versículo 20. Ya vimos
en el capítulo 17 que los pueblos, que las aguas y todos son pueblos, naciones que van a ser engañadas. Pero el verso 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta es palabra de Dios, hermano. Y cuando habla aquí, hermano, de la bestia, obviamente dice el imperio, hermano. El imperio religioso va a tener su fin en ese tiempo. El Señor Jesucristo va a terminar. Y luego habla del falso profeta, ¿verdad? Dice que se va a levantar y él va a hacer guerra y todo ese tipo de cuestiones. Pero la Biblia dice que el Señor los dominará, los vencerá y los lanzará fuego, los lanzará vivos. Ni siquiera los va a matar. El falso profeta, así como es de carne y hueso, literalmente va a ser lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y al anticristo, que va a ser un ser humano de carne y hueso, obviamente descendiente de la línea de Israel, pues también va a ser lanzado vivo a este lago de fuego que arde con azufre, hermano. Así que esto es algo bien interesante. Esto es algo tremendo, hermanos. Sí, ciertamente hay un imperio. Hay un imperio, hermana, ¿me decía? El 21, los más. Entonces, esto es algo bien tremendo, hermanos. Y mire, el verso 21 dice: y los demás. Y cuando habla, y esto es importantísimo, ya casi voy a ir terminando, hermano, porque ya estamos sobre una hora prácticamente. Dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Aleluya. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Les concluyo esto en palabras simples, hermano. El capítulo 19, verso 11 en adelante nos habla de aquel que viene montado en el caballo blanco y los ejércitos celestiales con él. Óigame bien, este es Jesús de Nazaret descendiendo en un caballo blanco. Y la iglesia, hermano, los redimidos por la sangre del Cordero, la esposa del Cordero viene con él. Entonces él agarra, derrota el sistema, hermano, derrota al falso profeta y al anticristo y los lanza vivos, como dice la palabra del Señor, al lago de fuego que arde con azufre. Y las multitudes que vienen con ellos a pelear, porque se van a levantar en contra de aquel que viene del cielo. No sé qué es lo que vayan a pensar en aquel tiempo. Quizás vayan a pensar un ser fuera de lo terrestre viene y vamos a destruirlo. Quizás, hermanos, las armas antiaéreas, los aviones sofisticados de aquel tiempo se levantarán en contra de Jesucristo, en contra de la iglesia que viene con él, ya la esposa, hermanos. Pero no habrá nada que nos lastime, no habrá nada que nos haga daño, porque el Señor los va a derrotar. Y dice que todos los demás, es decir, los ejércitos que los seguían a ellos, van a ser muertos con la espada que salía de su boca. Es decir, van a ser muertos por el poder de su palabra, porque la espada que sale de su boca simboliza su palabra, hermano, su palabra, la palabra de Cristo tiene poder, y esa es la que va a destruir a las naciones rebeldes, a los ejércitos rebeldes. Así que vale la pena, hermanos, ser fieles al Señor. Vale la pena servirle al Señor. Alguien me preguntó que quién es ese anciano de días de Daniel capítulo 7. Yo creo que ya se los contesté, hermanos. Déjenme ir para allá a Daniel. Se los acabo de contestar, ¿verdad? Al anciano de días es sin duda alguna el mismo Dios eterno.
que va a juzgar a las naciones. Entonces, Él es, hermanos, no es nadie más. Se refiere en esta terminología anciano de días porque no tiene principio ni tiene fin. Es decir, que Él es eterno, es Dios mismo. Y sé, hermanos, que esta es la palabra del Señor. Y sé, queridos hermanos, que tenemos promesa. Sé que hay dos pueblos hoy mismo acá en la tierra que son de Dios. Sí, hay dos pueblos acá en la tierra que son de Dios. Óigame bien lo que le voy a decir. Hay dos pueblos que son de Dios hoy acá en la tierra. Número uno es el pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios. Esos son los santos de Dios. Y cuando se dice los santos de Dios es porque son los apartados, ya que la palabra santo significa apartado. Estos son los apartados que Dios escogió de entre todas las naciones para que fueran pueblo santo para ellos. Entonces, esto es el pueblo de Israel el día de hoy. Ellos son los santos, el pueblo elegido. Israel, hermano, va a obtener su salvación por elección. Ese es el pueblo uno. El pueblo número dos somos usted y yo, los gentiles que éramos y que fuimos lavados por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Usted y yo somos ese pueblo, la iglesia somos el otro pueblo. Y uso el término pueblo para que nos demos una idea, para que entendamos, pero somos los redimidos con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, por lo cual yo te animo, te aliento, hermano, que no desmayes, que sigas firme, que camines, que ciertamente el mundo se está sacudiendo. Y esta tarde, a las 6 de la tarde, voy a estar trayendo la palabra de Dios concerniente, relativo a estos tiempos que estamos viviendo, una palabra que Dios me ha estado dando y sé que va a ser de grande bendición a la vida de ustedes, hermano. Así que no se sienta frustrado, no se sienta decepcionado, posiblemente no tenga el cheque gordo que está acostumbrado a tener cada fin de semana, pero mire, hermano, vale la pena. Sirve que usted comparte con su familia, queda ahí con su esposa, sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no reniegue, dele gracias a Dios porque todo está bajo control. Todo Dios lo tiene en sus manos. Así que, Pastor Pablo Chávez, gracias por estar ahí con nosotros. De verdad me da mucha alegría el saber que ustedes están ahí. Ánimo, hermano, en la iglesia allá en Venezuela estamos orando por los pastores, por los ministros, y de verdad Dios les bendiga. Marce Quintero, gracias por estar allá desde California mirándonos. Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Hermana Analía Ramírez, gracias por estar con nosotros desde Texas. Dios te bendiga. Así que, amén, hermano Pablo. Si usted me llama después, o me pueden mandar un mensajito ahí por WhatsApp o por el otro, que ahora mismo se me va el nombre, pero por Messenger podemos pues dialogar un poquito. Así que, hermanos, de verdad que es una gran bendición. Para mí es una bendición compartirles la palabra. Yo espero que esta enseñanza sea muy, muy productiva en su corazón y en su intelecto. Hermano, esta tarde a las 6 de la tarde vamos a estar nuevamente trayendo la prédica que nos corresponde de hoy domingo a las 6 de la tarde, y primeramente Dios pues lo vamos a estar haciendo desde el santuario. Así que si usted gusta pasar por ahí, hermanos, y esto pues ya a manera de anuncio, ¿verdad? Si usted gusta pasar por ahí, hermano, y cumplir con su responsabilidad, este es el tiempo cuando nosotros demostramos nuestra fidelidad. Le animo a que lo haga, hermano. Por favor, acérquese por ahí. Es importante. Acérquese por ahí. Me gustaría ver que usted se acercara y le fuera fiel al Señor. Tenemos compromisos, tenemos responsabilidades, y yo estoy contando con que usted va a ser fiel, hermano, con el Señor, no conmigo, con el Señor. Así que acérquese, traiga, hermano, esa 10ª parte. Ya usted ya sabe, ahí hay un buzón en la puertita verde, también puede llegar ahí.
solo pasa, lo deja y bueno, seguimos con el proyecto de nuestro nuevo santuario. Acuérdense que es un santuario en el cual tenemos una expectativa de un poco más de 1,000 personas y yo creo que va a ser de grande bendición. Gracias, hermano Joe Gómez. Qué bueno que seas bendecido con esta palabra. Saludos por allá, de verdad. Y claro que sí, claro que sí me puede llamar. Más adelantito, en unos 10-15 minutitos, ya me da una llamadita y podemos hablar, hermano Joe Gómez. Qué bueno. Gracias al Señor, hermanos. Dios les bendiga. No quisiera despedirme, les extrañamos. Mi esposa y yo, mi familia, les extrañamos. Quisiéramos verlos, quisiéramos poderlos saludar cara a cara, pero también sabemos que es por el bien de todos. Les amamos con todo el corazón, hermanos. Espero que haya sido de grande bendición. Saludos y le invito, por favor, que hagamos, si es posible, viral estas enseñanzas. Compártalas porque hoy no muchos las quieren hablar, no muchos las enseñan, lamentablemente, que es lamentable porque debiéramos de hacerlo, pero bueno, hay ministros que determinan no hacerlo. Así que, hermanos, será hasta la próxima. Compártalo, por favor. Queremos ver por lo menos a 350 personas conectadas esta tarde a las 6. Hermano, usted que no está viniendo, ¿verdad? Que no estamos viniendo ahorita al santuario, pues, hermano, ayúdeme a mandar textos a todos los hermanos. Dígale, hermano, estése alerta porque a las 6 de la tarde hay ministración de la palabra, ¿ok? Así que Dios le bendiga, hermano. Les extrañamos mucho, les amamos. Mónica, Dios te bendiga. Mónica Martínez, adelante, afírmense en el Señor, caminen, que estos tiempos son muy malos, pero que el Señor está en control. Hermana Nati Arias, Dios le bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por los saludos. Saludos a toda la familia. Salúdeme al pastor Raúl por esa gran inauguración del templo ya en Mesías. De verdad, su gozo de ustedes es el gozo de nosotros. La visión sigue, la obra sigue. Sigamos caminando. Gracias, pastor Chávez. Quisiera no poder cortar, pero sé que tenemos que hacer un espacio. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos, cuídense, estamos en victoria, no tenga miedo al virus, que el Señor Jesucristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Saludos, saludos, saludos y bendiciones.